Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Disminuyen los reportes de actividades sospechosas en las finanzas vaticanas. Médico del Papa Francisco afirma que ya no está enfermo. Arzobispado de Cusco condena agresión a sacerdote en plena confesión. Jóvenes católicos duplican a anglicanos en Reino Unido, según nuevo estudio. Crece en Estados Unidos la restauración de comulgatorios para fomentar la reverencia eucarística. Obispo Badzin reconoce errores de la Iglesia durante la pandemia. Cancelamos demasiado. Un siglo de adoración perpetua. Las monjas rosas sostienen la fe desde Filadelfia. Médicos católicos británicos rechazan el suicidio asistido. Socava la ética y la confianza. Encuesta revela distintos enfoques cristianos sobre el ayuno durante la Cuaresma. Europa. Casi 2.500 casos de odio y discriminación contra cristianos en 2023. Fallece sacerdote salesiano que defendía los derechos de los Dalits en India. Monjas en India actúan frente a la salud mental y el abuso sexual. Tráfico de personas con apariencia religiosa, nueva táctica en el sudeste asiático. Nueva iglesia en Tailandia fortalece la misión entre pueblos tribales. Disminuyen los reportes de actividades sospechosas en las finanzas vaticanas. La Autoridad de Supervisión e Información Financiera, ASIF, el ente encargado de vigilar las operaciones financieras en el Vaticano, ha reportado una notable disminución en los informes de actividades sospechosas durante 2024. Según su informe anual, se recibieron 79 reportes frente a los 123 del año anterior, lo que representa una caída del 36%. Esta reducción, explican, no obedece a una menor vigilancia, sino a un proceso de selección más afinado, lo que se traduce en una mayor calidad en las denuncias. A pesar del descenso, se enviaron 11 casos al promotor de justicia, igual que en 2023, lo que sugiere una detección más precisa de posibles delitos financieros. El informe también destaca avances en cooperación internacional, prevención de delitos y mejoras dentro del Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido como el Banco del Vaticano, del que provienen la mayoría de los reportes. Durante el año se bloquearon cuentas y se suspendieron transacciones por un total cercano a los $900.000. Además, se resalta la positiva evaluación de Moneyball, el organismo europeo contra el lavado de dinero, que valoró como satisfactorias las medidas implementadas por la Santa Sede desde su última revisión en 2021. La ASIF también vivió un cambio de liderazgo, con la designación de Federico Anteggini Russo como nuevo director, en reemplazo de Giuseppe Schlitzer. Médico del Papa Francisco afirma que ya no está enfermo. El doctor Sergio Alfieri, quien ha estado al frente del cuidado médico del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma, aseguró que el Santo Padre ya no está enfermo, aunque continúa en etapa de recuperación tras su hospitalización por una neumonía bilateral. Alfieri explicó que el Papa ya no presenta inmunodeficiencia, aunque todavía requiere convalecencia y tratamiento respiratorio. Añadió que ahora se inicia una etapa de tira y afloja entre el deseo del pontífice de volver a su rutina pública y las recomendaciones médicas de seguir reposando. Tras su alta el pasado 23 de marzo, el Papa ha retomado lentamente algunas reuniones de trabajo y sorprendió a los fieles al presentarse durante el Jubileo de los Enfermos. Alfieri, quien ya lo ha operado en 2 ocasiones, destacó que el Papa no oculta su fragilidad, incluso usando cánulas de oxígeno si es necesario. Aunque las audiencias generales siguen suspendidas, el Vaticano difundirá esta semana el texto preparado por el pontífice. De momento, no hay confirmación oficial sobre su participación en las celebraciones litúrgicas de Semana Santa, en una situación que recuerda a la vivida en 2005 con San Juan Pablo II. Arzobispado de Cusco condena agresión a sacerdote en plena confesión. El Arzobispado del Cusco en Perú ha expresado su enérgico rechazo ante el ataque sufrido por Monseñor Israel Condoroamán Estrada, administrador de la catedral local, quien fue agredido físicamente por un sujeto que fingió querer confesarse. La agresión ocurrió el pasado 7 de abril cuando el individuo, tras solicitar el sacramento, comenzó a proferir frases incoherentes sobre inteligencia artificial y contactos con el Papa. Al notar que el joven no mencionaba ningún pecado, el sacerdote le preguntó cuál era su intención, lo que provocó una reacción violenta. Ante la situación, los fieles presentes intervinieron y retuvieron al atacante hasta que llegó la policía. El sacerdote, a pesar del incidente, logró celebrar la misa de las 8 de la mañana. El agresor fue llevado a la comisaría al no portar documento de identidad, y ya se han iniciado las diligencias correspondientes. El arzobispado instó a la ciudadanía a mantener un espíritu de paz, especialmente en el contexto de la Semana Santa, y expresó su cercanía y solidaridad con Monseñor Condoroamán. Jóvenes católicos duplican a anglicanos en Reino Unido, según nuevo estudio. Un reciente informe publicado por la Sociedad Bíblica del Reino Unido,
revela un cambio notable en la práctica religiosa del país. Entre 2018 y 2024, la asistencia mensual a las iglesias creció del 8% al 12% de la población adulta, lo que equivale a más de 2 millones de personas adicionales. Este crecimiento tiene un rostro marcado: jóvenes, varones y cada vez más católicos. En el grupo de entre 18 y 24 años, la asistencia subió del 4% al 16%, siendo los hombres los más activos, con un 21% de participación. Mientras la Iglesia anglicana pierde fieles jóvenes, los católicos y los evangélicos pentecostales muestran un auge. Entre los menores de 35 años, los católicos ya duplican a los anglicanos. El informe también destaca un creciente interés espiritual entre los jóvenes, con altos niveles de oración y lectura de la Biblia. No obstante, se señalan desafíos como la comprensión de las Escrituras y la necesidad de fortalecer la formación bíblica. El estudio concluye que este despertar silencioso no se basa en liderazgos carismáticos, sino en vínculos personales y el redescubrimiento del sentido comunitario de la fe. Crece en Estados Unidos la restauración de comulgatorios para fomentar la reverencia eucarística. En diversas parroquias de Estados Unidos, tanto modernas como históricas, está resurgiendo el uso de los tradicionales comulgatorios, como una manera de promover una recepción más reverente de la Eucaristía. Esta tendencia se está viendo reforzada por el renacimiento eucarístico nacional y el deseo de fieles y sacerdotes de devolver mayor solemnidad al momento de la comunión. Ejemplo de ello es la parroquia St. Anne, en Georgia, donde se instaló un comulgatorio de madera en 2024, financiado gracias al apoyo de los feligreses. Desde su implementación, la mayoría de los asistentes comulga de rodillas, lo que ha transformado profundamente el ambiente litúrgico. También en otras parroquias como St. Raymond of Peñafort, en Virginia, y el Santuario Nacional de la Divina Misericordia, en Massachusetts, se han reinstalado comulgatorios permanentes, cuidando que armonicen con la arquitectura de los templos. Los sacerdotes responsables destacan que esta restauración ha producido frutos espirituales significativos, promoviendo una mayor comprensión del misterio eucarístico. Además, han mejorado la organización de la liturgia, y en algunos casos se ha prescindido del uso de ministros extraordinarios de la comunión. Lejos de ser un gesto nostálgico, esta práctica refleja una renovada conciencia del carácter sagrado del sacramento. Obispo Badthin reconoce errores de la Iglesia durante la pandemia: cancelamos demasiado. El obispo George Badthin, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ha admitido que la Iglesia cometió errores durante la pandemia de COVID-19, especialmente al cancelar numerosos oficios religiosos. En una entrevista conjunta con su prima, Sabine Badthin-Lichtenthaler, quien fue ministra de Sanidad, lamentó que la Iglesia no pudiera acompañar adecuadamente a los enfermos y moribundos en esos momentos críticos, calificándolo como uno de los mayores fallos institucionales. El prelado considera positivo que se haya iniciado un proceso de revisión pastoral para evaluar lo ocurrido y extraer lecciones. Por su parte, Sabine, desde su experiencia política, reconoció que algunas decisiones como el cierre de colegios o residencias de ancianos, aunque difíciles, fueron tomadas sin los medios necesarios como vacunas o pruebas. Con el conocimiento actual, admite que no todas esas medidas se repetirían. Ambos coincidieron en la necesidad de realizar una revisión profunda a nivel nacional para restaurar la confianza social. Un siglo de adoración perpetua. Las monjas rosas sostienen la fe desde Filadelfia. Desde 1915, un grupo de religiosas conocidas como las monjas rosas dedica su vida en Filadelfia a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Estas religiosas pertenecen a la Congregación de las Siervas del Espíritu Santo de la Adoración Perpetua, nacida del carisma del santo alemán Arnold Hansen, fundador también de la Sociedad del Verbo Divino. Su vocación contemplativa no es pasiva. Su oración constante es un pilar espiritual para la Iglesia y un consuelo silencioso para quienes enfrentan sufrimientos físicos o espirituales. La actual comunidad continúa con su misión sin interrupciones, haciendo turnos cada 30 minutos ante la Eucaristía. Fieles de todo tipo les confían sus intenciones y dolores, sabiendo que serán presentados ante Jesús sacramentado. Su hábito rosa, símbolo litúrgico de la alegría, se ha convertido en signo de esperanza en tiempos de confusión. Para estas religiosas, la contemplación es una fuerza transformadora que sostiene la labor misionera y espiritual de la Iglesia, recordando que, incluso en la era de las prisas, la oración continua tiene un valor incalculable. Médicos católicos británicos rechazan el suicidio asistido, socava la ética y la confianza. La Asociación Médica Católica del Reino Unido ha alzado su voz contra el nuevo proyecto de ley que busca legalizar el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales. La agrupación denuncia que esta propuesta legislativa representa una amenaza directa al respeto por la vida humana y una ruptura con los principios fundamentales del juramento hipocrático.
Afirman que términos como muerte asistida disfrazan la verdadera intención del texto: permitir legalmente el suicidio, algo que sigue siendo un delito en la legislación británica. Los médicos católicos advierten que las salvaguardas propuestas en la ley no garantizan que las decisiones de los pacientes estén completamente libres de coacción. Señalan que en países donde se ha legalizado esta práctica, han surgido numerosos abusos. Además, hacen un llamado urgente a reforzar los cuidados paliativos, que actualmente sufren una alarmante falta de financiación. En su opinión, cuidar dignamente a los enfermos hasta el final de la vida es una responsabilidad moral ineludible que no debe ser sustituida por medidas que puedan poner en riesgo la seguridad y confianza de los pacientes. Encuesta revela distintos enfoques cristianos sobre el ayuno durante la Cuaresma. Una reciente encuesta realizada por la organización Green Christian, en el Reino Unido, ha mostrado contrastes significativos entre las distintas confesiones cristianas en relación con el ayuno cuaresmal. Según los datos recopilados de más de 600 feligreses activos, esta práctica sigue siendo común, especialmente entre ortodoxos, 85%, y católicos romanos, 79%, mientras que su incidencia baja notablemente entre metodistas, bautistas y presbiterianos. También se observó que el ayuno de tipo más riguroso, de abstinencia total por 24 horas, es más frecuente entre iglesias pentecostales y de mayoría negra. El informe indica que los jóvenes entre 18 y 44 años practican el ayuno más que los mayores de 65, y que las mujeres lo hacen en mayor proporción que los hombres. La abstinencia de carne los viernes, en particular, es seguida por más del 50% de los católicos. Para los autores del estudio, estas prácticas reflejan una combinación de convicciones teológicas, tradiciones culturales y preocupaciones contemporáneas como el consumo responsable. Green Christian destaca además que la Cuaresma sigue siendo un tiempo fuerte para reflexionar sobre el impacto espiritual y ambiental de nuestros hábitos de vida. Europa, casi 2.500 casos de odio y discriminación contra cristianos en 2023. El último informe de OIDAC Europa ha documentado un total de 2.444 incidentes relacionados con odio y discriminación contra cristianos en 35 países europeos durante 2023. Esta cifra incluye ataques físicos, amenazas, acoso y casos de violencia, así como restricciones a la libertad religiosa por parte de algunos gobiernos. Francia lidera la lista con cerca de 1.000 crímenes de odio registrados, seguida por el Reino Unido, con más de 700, y Alemania, que experimentó un alarmante aumento del 105% respecto al año anterior. El informe también señala que, más allá de los ataques físicos, se han detectado formas de discriminación en el ámbito laboral y en la vida pública, lo que está provocando un preocupante fenómeno de autocensura entre los cristianos. OIDAC advierte sobre una creciente intolerancia en Europa hacia la fe cristiana, con limitaciones impuestas a manifestaciones religiosas como procesiones, expresiones públicas de fe y otros derechos fundamentales. Esta realidad pone de relieve la necesidad de defender con mayor firmeza la libertad religiosa en contextos cada vez más secularizados. Fallece sacerdote salesiano que defendía los derechos de los Dalits en India. El padre Arul Balan, sacerdote salesiano comprometido con la defensa de los derechos de los Dalits, antiguamente conocidos como intocables, falleció el pasado 8 de abril a los 54 años debido a un ataque cardíaco. Cofundador del Movimiento de Liberación de Turumbar, su labor transformó la realidad de muchas comunidades marginadas en Tamil Nadu. Con apoyo de la hermana Alponsa, lideró acciones para rescatar a familias de condiciones de servidumbre y fomentar la educación entre mujeres y niños. Balan fue un referente para los sectores más excluidos, y su legado sigue presente en los más de 70 sangams, asociaciones, que conforman la red de apoyo a los Putirai Banars, la casta más relegada. Su labor incluyó también la gestión de becas educativas y la promoción de los derechos civiles y religiosos. Antes de su fallecimiento, se encontraba organizando la entrega de tierras a más de 90 familias. Fue despedido con gran respeto el 9 de abril en la iglesia de Santo Domingo Sabio, en Tirupatur, en medio de una profunda gratitud por su incansable servicio. Monjas en India actúan frente a la salud mental y el abuso sexual. Ante los crecientes casos de abuso, discriminación y suicidios entre religiosas en India, la Conferencia de Mujeres Religiosas de la India, CRWI, ha intensificado sus esfuerzos para abordar la salud mental y el bienestar emocional de las monjas. Del 1 al 5 de abril se llevó a cabo en Goa el 10º taller de formación, con la participación de 50 religiosas de todo el país. Estos talleres, organizados en colaboración con la Universidad de Cristo en Bangalore, buscan dotar a las participantes de herramientas para enfrentar la angustia, el acoso y los desafíos psicológicos. Hasta ahora, unas 350 monjas han participado en este tipo de programas, que incluyen módulos de asesoría, autoconocimiento y un plan de salud mental específicamente diseñado para religiosas. Además,
se ha implementado una célula de quejas anónimas para apoyar a quienes han sufrido abusos. Las organizadoras afirman que estas iniciativas han sido bien acogidas y que permiten a las religiosas compartir sus vivencias y construir una comunidad de apoyo más sólida. La Iglesia en India reafirma así su compromiso con el acompañamiento y protección de sus religiosas ante realidades difíciles. Tráfico de personas con apariencia religiosa, nueva táctica en el sudeste asiático. Una preocupante modalidad de trata de personas ha sido descubierta en el sudeste asiático. Los traficantes están utilizando disfraces religiosos para facilitar el traslado de víctimas, haciéndolas pasar por peregrinos o misioneros. En uno de los casos investigados, 3 mujeres filipinas fueron interceptadas en un aeropuerto cuando intentaban viajar bajo la apariencia de voluntarias católicas. Tras una revisión más exhaustiva, se descubrió que eran víctimas de una red de tráfico que las habría obligado a ejercer la prostitución en Tailandia. Esta táctica ha sido detectada por autoridades de Filipinas y Tailandia, y ha motivado operativos conjuntos en la región. Las víctimas, muchas veces contactadas a través de redes sociales con falsas promesas de empleo, terminan explotadas en las llamadas ciudades de la estafa en Camboya, Myanmar o Tailandia. La Iglesia Católica, a través de organizaciones como Preda y redes como Talita Kum, está trabajando activamente en la prevención, denuncia y acogida de las víctimas. En la fiesta de Santa Josefina Vaquita, se renovó el compromiso pastoral contra esta forma moderna de esclavitud. Nueva iglesia en Tailandia fortalece la misión entre pueblos tribales. En el distrito montañoso de Mae Chaem, al norte de Tailandia, más de 1.500 fieles participaron con alegría en la bendición de una nueva iglesia construida para atender a una creciente comunidad católica. Esta edificación, ubicada estratégicamente en el corazón de la misión redentorista, responde a la necesidad de un espacio pastoral más amplio, debido al constante aumento de creyentes que migran a la zona por motivos laborales o de estudio. La iglesia representa un nuevo impulso en la atención a los pueblos tribales de la región, donde los misioneros redentoristas han estado presentes por más de 25 años. Hoy, la misión cuenta con 3 parroquias principales y más de 70 capillas. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Bangkok, Monseñor Francis Xavier Vira Arpondratana, acompañado del nuncio apostólico y otros líderes religiosos y civiles. Esta nueva construcción es testimonio del florecimiento de la fe en contextos desafiantes y simboliza el compromiso constante de la Iglesia con los más pobres y marginados. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.